¿Qué tal? Buenas noches. Feliz domingo de 19 de abril. Muchas gracias a todas y a todos los que nos están siguiendo y están compartiendo estos resúmenes de fin de semana sobre la situación del coronavirus a partir no solamente de lo que se dice y se comenta y se informa en la conferencia vespertina encabezada por el doctor Hugo López Gatell, sino pues como ya hemos visto desde el día de ayer, de los comentarios que se hacen en medios, de las respuestas políticas y de la respuesta de ustedes, de la sociedad y de las audiencias. Muchas gracias a quienes están sumando, saludo a todos y a todas quienes nos ven en la Ciudad de México, en otras partes del país y fuera de la Ciudad de México, también a través de la página del Canal 14 y del SPR. Aquí estoy viendo saludos desde Querétaro, desde Aguascalientes. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos por sus comentarios y por seguir este resumen y este esfuerzo informativo, pues para contrarrestar no solamente ya las fake news, sino los deliberados llamados a la desobediencia frente a la emergencia sanitaria, como comentamos el día de ayer en el caso de la televisora TV Azteca y de su comentarista estelar en términos noticieros, de noticiarios, es Javier Alatorre. Después de ese escandalazo que se generó y de el abierto y franco y mayoritario rechazo de la mayoría de las audiencias mexicanas a ese llamado de TV Azteca y de su conductor Javier Alatorre a desobedecer las medidas de sana distancia y del quédate en casa. Afortunadamente, pues yo creo que la gran mayoría de la población está siendo sensata, no está haciendo casos a estos cantos de sirenas o a estos absurdos desplantes de autoritarismo mediático que no solamente confunden, sino que también desinforman y por supuesto, ya lo destacó la Secretaría de Gobernación, infringen la Ley Federal de Radio, Televisión y Telecomunicaciones, o mejor conocida como la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Muy buenas noches también a quienes nos ven desde Tecámac, a quienes nos están viendo en otras partes de Valle de México. Están saludando aquí a Tomasa y Anastasia. Tomasa está exactamente detrás de la pantalla. Ella es la que tiene el teleprompter, ¿verdad, Tomasa? Tacha, Tachita. Tomasa está del otro lado y ya se escondió. Pero bueno, en algún momento, cuando se deje de bañar, porque vaya que si alguien sabe de limpieza y de lavarse no solamente las manos, sino el cuerpo y todo el pelaje, pues son los felinos. El día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador grabó un mensaje desde desde el patio de la Emperatriz, desde el Palacio Nacional, los jardines de Palacio Nacional, y comentó no solamente la esperanza y la confianza que tiene en que la ciudadanía mexicana enfrente o enfrentemos todos juntos la pandemia, sino también dio un dato que creo que es importante que se conozca y que se comente. La peor etapa, según le han informado al presidente los especialistas, los científicos, del brote epidémico del coronavirus se registrará entre el 2 y el 8 de mayo. Esta etapa es, digamos que sería prácticamente ya la fase 3, es decir, la regionalización completa del virus, del coronavirus. Esto lo comentó, no le dio mayor vuelo, pero sí lo dijo de manera muy puntual. ¿Cómo lo dijo? Estaba él informando de cuántos ventiladores y cuántos insumos se han podido obtener, por ejemplo, desde China, después de hablar con el presidente Xi Jinping, que nos ha ayudado a entregar 200 ventiladores y hay un compromiso de entregarnos entre el 26 de abril y el 2 de mayo 450 ventiladores más para sumar unos 650 eh,
y en conjunto, más los 1.000 ventiladores que va a vendernos Estados Unidos, estaríamos hablando ya de una muy buena cantidad para enfrentar la necesidad pues de más de 10.000 ventiladores en el país, sumando los ventiladores que ya tienen las instituciones de salud pública. Después de esto, él señaló lo siguiente: creo que con esto ya estamos preparados para enfrentar el peor momento de la pandemia, que de acuerdo con los especialistas se va a presentar del 2 al 8 de mayo. Entonces vamos a tener en general como 13.000 ventiladores, porque ya hemos adquirido ventiladores y ya los hospitales del sector público contaban con estos ventiladores. Este es un dato importante, no para que tengamos paranoia o para que eh, deshagamos las medidas de sana distancia y de quedarnos en casa hasta el 2 o el 8 de mayo, no. Al contrario, para que reforcemos las medidas de sana distancia, de resguardo o domiciliario, del quédate en casa, de la higiene extrema, porque justamente los casos que se transmitan en estos días, dados los 10 días, 10 a 14 días que tiene la enfermedad o el virus para manifestarse, pues se van a expresar en esas fechas. Es decir, si ahorita yo me transmito o usted se transmite de coronavirus, nuestra enfermedad, si es que la llegamos a desarrollar, se va a expresar justo en los días más álgidos de la epidemia, en donde van a hacer falta muchas camas para muchas personas de la tercera edad o con problemas, digamos que crónicos de salud, diabetes, hipertensión, problemas de tabaquismo, problemas también de incluso de mujeres embarazadas. Esto también es un llamado a la conciencia social. Esto creo que es importante comentarlo y subrayarlo este domingo. En cuanto a la conferencia matutina, creo que fue importante el llamado que hicieron tanto los doctores Hugo López-Gatell como el doctor y infectólogo Gustavo Reyes Terán, para que las personas que viven con VIH y saben que viven con VIH, es decir, las personas seropositivas, mantengan su medicación y cuiden estar en lo que se llama la carga viral cero, es decir, que no haya una actividad viral importante del VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, porque eso baja las defensas. Desgraciadamente han fallecido 5 personas que tenían VIH y que también adquirieron el coronavirus. En proporción es una cifra pequeña, pero hay mucha gente, hay muchos hombres y mujeres, desgraciadamente hay muchas mujeres que no saben que son portadoras del VIH y no se han hecho la prueba. Y desgraciadamente el ignorar esta condición serológica pues agudiza la posibilidad de desarrollar la enfermedad de coronavirus porque las defensas están bajas. Recuerden que el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, es un virus que ataca las defensas, los linfocitos o los glóbulos blancos que se conocen como CD4. Y en la medida en que se conozca y se atienda y se tenga la medicación para esto es muy importante, porque la peor combinación justamente es el VIH que baja las defensas y el coronavirus que se aprovecha de esa baja de defensas y ataca el organismo y sobre todo ataca los pulmones. Por eso las neumonías son una de las enfermedades más frecuentes cuando las personas seropositivas han elevado su carga viral, han descuidado su situación de salud y desarrollan el síndrome, que es el SIDA. En el caso también del coronavirus y de las enfermedades respiratorias agudas, como todos los SARS, pues también se afectan los pulmones y todas las vías respiratorias. Esto fue uno de los puntos más destacados y novedosos e importantes en la conferencia del día de hoy. Los datos sobre el avance de la epidemia también son cada vez más contundentes y preocupantes. En México ya somos más de 8.000
casos confirmados, son 8.261 casos confirmados de COVID-19. Hay 686 personas que han fallecido, desgraciadamente. Ya estamos acercándonos a ese peligroso umbral de más de 1.000 personas fallecidas, en donde van aumentando de manera exponencial los casos, siempre y cuando logremos aplanar la curva epidémica. El brote de coronavirus no va a ser tan dañino, pues como estamos viendo que está haciendo en Estados Unidos, o como fue y sigue siendo en países europeos como España, que desplazó a Italia como el país con mayor número de casos. Eso también es impresionante lo que ha sucedido, porque pues prácticamente España tiene la mitad de la población de México y la cuarta población de Estados Unidos. El cuadro que hoy se presentó de la distribución global de casos confirmados de coronavirus señalan pues ya que en América y sobre todo en más de un 80% están en Estados Unidos, hay 821.860 casos confirmados y acumulados de coronavirus, significan el 46.3% a nivel mundial, 46.3%, casi la mitad. Y en las últimas 24 horas han habido 37.589 casos. Como ustedes observarán, si nosotros tenemos 80.200, estamos hablando de casi 4 veces más en un solo día. Europa tiene 1.122.189 casos acumulados, pero ha disminuido sus casos en las últimas horas y representa el 43.5% de los casos de coronavirus a nivel global. La zona del Medio Oriente es muy bajita la proporción, por fortuna 4.9%, casi 5%. El Asia sudoriental el 2.5%, el Pacífico occidental 1.8% y África 1%. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos como mexicanos en el continente americano y además vecinos del país que tiene ahora la crisis más grave de enfermos, de hospitalización, pues estamos en uno de los escenarios pues más delicados y preocupantes. En fin, esto es lo que quería yo comentarles de los datos que dieron en la conferencia matutina del día de hoy, vespertina, perdón. También es importante informar que el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su protocolo para sus médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, pidió a los trabajadores de salud no utilizar sus uniformes en la calle, crear un plan familiar ante el coronavirus para evitar la contaminación de sus casas con el coronavirus. Y entre las medidas que se piden es evitar salir a la calle con el uniforme y ropa de trabajo, lavarse las manos con agua y jabón al terminar sus actividades, cambiarse con ropa limpia antes de salir, empacar la ropa de trabajo sucia, colocarla en una bolsa de plástico que deberá estar señalada siempre, evitar mezclar con esa ropa que se use en casa. Esta es la información que estoy ahorita comentando. En fin, muchas gracias por sus comentarios. Veo que todavía hay una serie de críticas muy duras y de indignación muy explicable y legítima contra el Grupo Salinas y contra TV Azteca por esto que hicieron a través del uso abusivo de la pantalla concesionada. En fin, aquí estoy viendo sus comentarios. Ceci Meneses dice: lo importante es ignorarlos. Por supuesto hay que ignorarlos, pero también hay que señalarle a la gente que es una irresponsabilidad decir que hay que salir a la calle en estos momentos. Me dice Soledad García: ¿qué opino del audio que está circulando de una reunión virtual de unos empresarios y Pedro Ferriz? Por cierto, ese audio lo escuché el día de ayer, después de la post vespertina, me llegó vía WhatsApp. Yo les recomiendo lo de siempre: cuando a ustedes les llegue un audio vía anónima, tengan todas sus precauciones. No está certificado que sea un audio original. Hasta ahora no sé si Pedro Ferriz haya hecho algún comentario de esto, pero también al escucharlo, pues no me extraña, es Pedro Ferriz. Es decir,
son los mismos dichos y análisis que Pedro Ferriz, como crítico de la 4T, como crítico del gobierno de Andrés Manuel, ha hecho todo el tiempo, no solamente él, también su hijo. Y desgraciadamente, pues, ¿quién es Pedro Ferriz? Alguien que quiso ser candidato independiente y ni siquiera logró sumar los apoyos y las firmas necesarias para este tipo de candidaturas. Las candidaturas independientes están profundamente resentidos, molestos y evidentemente están llamando a quitar al presidente, están planeando estratagemas golpistas. Esto es lo que a cualquier pretenda ser periodista o comunicador imparcial, que no sea servidor público, como en el caso de un servidor, como mi caso, esto, la verdad, es como para que él mismo dijera: yo estoy encabezando una campaña para derrocar a López Obrador. Ojalá y tuviera la decencia de decirlo de manera abierta y que pues no deje que no le dé a tole con el dedo a las audiencias. A final de cuentas, quienes tenemos la última palabra somos las audiencias, somos los ciudadanos. En fin, dice, para Pedro Ferriz preferimos al de los ovnis, claro, pues el papá, que ya se fue a otra galaxia hace mucho tiempo. Jorge Garrido dice, ya se les pidió que exprese que acataran las medidas. A Ferriz no lo apoya ni su mujer. Cero credibilidad. La falta de credibilidad debería ser lo que más le preocupa a los medios de comunicación, pero en México no pasa eso. Ese es un buen comentario que nos están haciendo. Ceci Meneses, brotan como margaritas. Ya no digo lo demás, ustedes pueden ver aquí los comentarios. Lo peor que puede pasar, y esta es la reflexión final, es que estamos viviendo una combinación de tres crisis. La crisis fundamental es la crisis sanitaria derivada de la pandemia, que no es responsabilidad de un mandatario o de otros mandatarios, es una responsabilidad global. Estamos viviendo en carne propia y de manera clara el rostro de una globalización que menospreció a los sistemas públicos de salud, y ahora enfrentamos todos en todo el mundo, aunque de maneras graduales y distintas, una epidemia o una pandemia global. En México, esta epidemia, esta pandemia ha aterrizado hasta ahora de manera relajada. No es el salto terrible de enfermedades y de fallecimientos que se dio en Italia, o se dieron en Italia y en España, incluso casi en el mismo momento en que nos encontramos ahorita nosotros, porque hay fases, son tres fases de la evolución de la epidemia. Pero estamos enfrentando esto. ¿Y qué es lo que está ocasionando enfrentar esta pandemia? La crisis económica. La crisis económica es la cara más dolorosa, más terrible de lo que se acompaña con el coronavirus. Cierre de fuentes de empleo, personas que viven al día y que no tienen ingresos, vulnerabilidad económica y, por supuesto, también intentos de sacar raja, provecho, especular, concentrar, vender más caro. El rostro terrible del capitalismo globalizado que vivimos ahorita se está observando a nivel internacional y nacional. Es decir, el llamado de Ricardo Salinas Pliego a través de Javier Alatorre no es más que la expresión ostentosamente egoísta de un empresario que quiere seguir ganando a toda costa, aún en situaciones muy delicadas, para sus propios trabajadores, para sus propios clientes. Pero hay una tercera crisis, que es la que yo llamo infodemia, y también la Organización Mundial de la Salud.
la epidemia comunicacional de información falsa y percepciones que generan miedo, que buscan minar el apoyo social ante las medidas de prevención y de mitigación de la epidemia. Esto no ha sucedido solo en México, ha sucedido en todo el mundo. Desgraciadamente las plataformas digitales como esta, a través de la cual nosotros nos comunicamos, son muy porosas a los mensajes y a las fake news y a los rumores y al avarillismo y sobre todo a la estridencia. Para enfrentar una enfermedad y una epidemia hay que tener paz, convicción y tranquilidad de lo que vamos a enfrentar y de que vamos a salir adelante y de que vamos a ayudar a quienes sean afectados. La estridencia, la neurosis y la histeria promovidas desde medios de comunicación masivas o masivos pueden ser mucho más dañinos que la crisis económica y por supuesto que la crisis epidémica. Y este cóctel de la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis mediática, en el caso mexicano, ha enloquecido a algunos comunicadores, empresarios, amanuenses de estos empresarios, que creen que es la oportunidad perfecta para un golpe o para derrocar al gobierno. Creo que eso es peor que el coronavirus en términos de estabilidad mental, pero no para nosotros, para quienes lo piensen. Entonces, nada más tengan en cuenta eso, que no sean ustedes, no seamos nosotros carne de cañón fácil de estos grupos. En fin, esta es la reflexión final. Dice, a este se deben quitarle las concesiones, ya debería verse la Secretaría de Gobernación de Comunicaciones y el IFETEL, irmesté la cuota. Les recuerdo, las concesiones ya se las renueva o las quita el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no el presidente de la República. En fin, muchas gracias, buenas noches, un fuerte abrazo. Gracias.